Colombia tiene una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y una población que supera los 50 millones. Sin embargo, su distribución en el mapa está muy lejos de ser homogénea y se encuentra condicionada por un medio físico que probablemente sea el elemento más importante para comprender el mapa de la geopolítica interna de Colombia. En términos generales, el país se divide en 5 grandes unidades físicas y socioeconómicas. Los Andes, al penetrar en el país, se subdividen en diferentes ramales que compartimentan el territorio colombiano y separan la hiperhúmeda costa del Pacífico de los templados valles interiores y las tierras altas de la famosa cordillera. La región andina, a su vez, se diferencia de la más seca costa norte y las extensísimas llanuras orientales, que también quedan divididas por el clima entre las sabanas de la cuenca del río Orinoco y las selvas de la cuenca del Amazonas. La cordillera oriental parte el país en aproximadamente 2 mitades, la oriental algo mayor que la occidental, pero esa división es también demográfica. El 94% de la población colombiana se encuentra en los departamentos al oeste de la cordillera, mientras que las llanuras orientales, ligeramente más extensas, apenas concentran un 6% de los habitantes y quedan prácticamente despobladas. De cualquier modo, en la mitad occidental del país, la distribución de la población no es mucho mejor. Entre las 3 grandes megaurbes de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, en los elevados y más templados valles centrales de los ríos Magdalena y Cauca, se forma sobre el mapa el Triángulo de Oro o Triángulo Económico, que alberga más de la mitad de la población del país y 3/4 de su economía y constituye el auténtico corazón de la geopolítica de Colombia. Alrededor de este espacio central, próspero, estable y seguro, se construye el resto del país. Al este, las despobladas llanuras del Orinoco y el Amazonas; al oeste, la región del Pacífico, que encuentra salida al mar a través del puerto de Buenaventura; y al norte, la región del Mar Caribe, con el río Magdalena que sirve como eje de comunicación fluvial, ferroviario y por carretera con los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. De esta forma, la geopolítica interna de Colombia se ha ido construyendo en el mapa desde y para el Triángulo de Oro, un núcleo de poder que desde el periodo colonial ha dejado al resto del país marginado. Es en esta marginación donde han surgido conflictos por la tierra, entre una región central que concentra el peso económico y demográfico del país y una periferia necesitada de transformaciones socioeconómicas. Y es en este contexto en el que surgen, en 1964, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodefensas armadas comunistas vinculadas al problema de la tierra, siendo Colombia el país de Latinoamérica donde ésta se reparte de forma más desigual. Poco a poco, la financiación de esta guerrilla pasó a depender del cultivo de la coca y el tráfico de drogas. Mientras, por el país se extendieron otros grupos de narcotraficantes y grupos paramilitares de derechas dispuestos a combatirles, pero que también acabaron por servirse de la coca como medio de financiación. De hecho, la cocaína se ha convertido junto al petróleo, el café y el oro en una de las principales exportaciones de Colombia. Tras cerca de medio siglo de conflicto, los acuerdos de paz de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC de 2016 marcaron un punto de inflexión para el país, pero no todos los miembros de las FARC aceptaron los acuerdos, y otros grupos importantes como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de ideología de izquierda radical, y el Clan del Golfo, exparamilitares de derechas, quedaron fuera de los acuerdos y siguieron nutriéndose del cultivo y tráfico de coca y luchando contra el Estado. Fuera de la región central y el Triángulo de Oro, las guerrillas aún controlan grandes proporciones de territorio donde se concentran los cultivos de coca que los grupos armados usan para financiarse. Así, las disidencias de las FARC siguen presentes en la Amazonia y el sur de la costa del Pacífico. El ELN es fuerte en la frontera con Venezuela y partes de la costa pacífica, y el Clan del Golfo domina todas las regiones costeras. El problema de la tierra,
La falta de control del Estado, la guerrilla y la coca han entrado además en una vorágine de deforestación en la que todos estos factores se retroalimentan. La gran perdedora ha sido la selva amazónica, que retrocede año a año para dejar sitio a la colonización campesina bajo protección de los ex-FARC y el cultivo de coca. En el mapa, la vecina Venezuela es otro elemento clave para contextualizar la geopolítica de la actual Colombia. El colapso del Estado venezolano precipitó la llegada de millones de refugiados a Colombia, y aunque muchos han seguido rutas de migración hacia otros países, Colombia sigue siendo el país que más emigrados venezolanos alberga, más de 1,7 millones. Esto ha supuesto un rápido crecimiento poblacional en el país, de en torno a un 3% que ha sido necesario absorber. Esta inestabilidad ha sido aprovechada por el narco y la guerrilla colombiana para lucrarse, especialmente por parte del ELN y algunas disidencias de las FARC. Las organizaciones criminales han penetrado en Venezuela buscando salidas a la coca a través del Orinoco y el control de las riquezas minerales del arco minero del Río, pero también del tráfico de personas en lugares como la Sierra del Perijá. Entender la geopolítica de Colombia, en resumen, es muy compleja, ya que este fascinante país presenta una historia basada en la corrupción y muchos de estos gobernantes se han asociado con organizaciones criminales con el fin de perpetuar su poder. Hoy en día no se trata de organización política de derechas o de izquierda. La mayoría del gobierno de este país ha funcionado en base a la corrupción y en muchos casos se excluye la meritocracia. En los últimos 50 años de historia, no se ha establecido una hoja de ruta clara, con puntos muy bien establecidos para acabar con la pobreza, ni detener la deforestación o acabar con las organizaciones militares al margen de la ley. Todas estas situaciones sociales, la pobreza, la migración y la poca intervención del gobierno, son caldo de cultivo para nutrir las organizaciones criminales. Es decir, la pobreza trata de ser mitigada por el gobierno con subsidios, pero no se hace un enfoque real que permita que este grupo poblacional deje de subsistir de ayudas gubernamentales, como por ejemplo, impulsar la industria, la agricultura y la educación. Como resultado, la pobreza conlleva a más pobreza y por lo tanto mayor carga social para la clase media, quienes son los que sostienen la economía del país. Adicionalmente, las personas quienes están en la pobreza en aras de mejorar su calidad de vida buscan dinero fácil, lo que conlleva a explotar de forma ilegal la minería, los cultivos ilícitos o haciendo actividades ilegales. Esta condición es aprovechada por los grupos criminales, los cuales hacen que este tipo de actividades ilícitas les tener autoridad territorial en las zonas marginadas del país, aumentado así la deforestación, pobreza, la financiación de grupos criminales, y como consecuencia, esto se convierte en un círculo vicioso que parece imparable. El gobierno no parece entender el problema del país y sin ninguna duda no se está buscando el camino para solucionar el problema de raíz. Desde ese contexto, la geopolítica de Colombia es difícil de comprender, sin embargo, no está arraigada a tener una política exterior fuerte y ambiciosa a pesar de su potencial territorial, humano y geográfico. Hoy en día el contexto geopolítico de Colombia se basa en resolver sus problemas internos de una manera poco eficiente.